Vemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y su palabra dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a venir en palabras de oración. Padre, te glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas, Señor. Te pedimos, poderoso Dios, que todo lo que salga de esta boca, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Santo Dios. Danos más entendimiento, más conocimiento de lo que tú quieres que conozcamos. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos en Cristo Jesús cada día por el poder de tu palabra, Santo Rey. Oh Padre Santo, sácianos con tu palabra. Háblanos, oh Santo Rey, lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, señalando aquellas cosas que tú quieres, Señor, que conozcamos y que cambiemos en nuestras vidas y que podamos traer mucho fruto bueno para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. El mensaje que vamos a ver en esta tarde, porque yo mencioné que es bien importante, porque el título de este mensaje es Dos grandes responsabilidades. Como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, tenemos dos grandes responsabilidades. Ahora, cuando hemos leído aquí, y este es el apóstol Pablo que escribió la carta a los romanos y les dice: así que, hermanos, porque allí habían cristianos, había una iglesia, habían ya gente convertida, y les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y también dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si es que cuando nosotros vemos cada una de estas palabras y empezamos a identificar estas palabras, dice ahí que presentéis vuestros cuerpos. Cuando vemos qué es el cuerpo, pues es bien fácil. Nuestro cuerpo es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Usted me puede ver a mí, yo lo puedo ver a usted. Es nuestro cuerpo humano. Dios nos dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo humano. Gloria a Dios. ¿Y qué más podemos decir del cuerpo? Cuando nosotros vemos en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, nos habla un poco más acerca de qué es este cuerpo. Nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahora, si usted y yo hemos recibido a Jesucristo y lo hemos hecho con todo nuestro corazón y sentimos que el Señor nos está cambiando, eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos está guiando a congregar, nos guía a orar, a leer la palabra, a apartarnos del pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo morando en aquel creyente. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si es que ya no somos nuestro propio mismo, no podemos solo ir donde queremos. Nuestros cuerpos ya tienen un maestro, un Señor. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guía a leer y entender su palabra para que en la palabra de Dios, en la Biblia, podamos ver lo que debemos y lo que no debemos hacer. En el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
si es que el cuerpo le pertenece a Dios. Su cuerpo, mi cuerpo, nos pertenece a Dios. Y el cuerpo dice que es el templo del Espíritu Santo, para que nosotros hagamos con aquel cuerpo que Dios nos ha dado lo que Dios quiere que hagamos y no hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y Dios nos habla en nuestra conciencia su palabra, y cuando nosotros obedecemos a su palabra, nos muestra que en la palabra de Dios está escrita en nuestra conciencia. Y nos dice a nosotros que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que ha pasado cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Dice, hemos hecho de que Jesús ahora sea Maestro, Señor de nuestra vida. Ahora ya hemos sido apartados para Dios. Ya no somos propiedad del pecado, de Satanás. Ahora somos propiedad de Dios. Y Él nos dice, presentéis vuestros cuerpos. Pero mire, también dice, como un sacrificio vivo, que presentemos el cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo es eso que vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo? No es que nos vamos a sacrificar nosotros mismos y vamos a matar a alguien y aquí se va a sacrificar. No. En el Antiguo Testamento, amados, el pueblo de Israel traía un animal de sacrificio. Iba a presentar un cordero, un buey o algo así. Y ofrecían ese animal de sacrificio. Pero todo eso que tenía que ver con sacrificios de comida, sacrificios de animales, rituales, todo eso apuntaba a Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, el un y tan solo sacrificio que puede limpiar los pecados, esa conciencia que está manchada de pecados. Y todos aquellos sacrificios puntaba a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede o que ha podido limpiar nuestra conciencia que estaba sucia de aquellos pecados, esa culpabilidad. Gloria sea Jesús. Así que nos dice que tenemos que ser un vivo sacrificio. Ahora, usted y yo podemos venir a hacer ese sacrificio vivo, porque nos dice en la palabra donde comenzamos que presentemos nuestros cuerpos. Ya hemos visto que es eso. Somos llamados a reunirnos para que también nosotros podamos reunirnos, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos une, Él nos llega, nos trae, nos guía a que podamos presentar nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es exactamente que ofrecemos ese sacrificio? Porque si en el Antiguo Testamento lo hacían con animales y sacrificios así, pero ahora que mi cuerpo es el vivo sacrificio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que hago eso presentando mi cuerpo? Bueno, vamos a explicar un poquito acerca de eso. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos, venimos a adorar a Dios con alabanza. Venimos a dedicar este tiempo aquí con Dios. Venimos a exaltar el nombre de Dios. Venimos a cantar de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que Él hará, de quién Él es, de lo que ha hecho en nuestra vida. Venimos a regocijarnos en Él. Venimos a darle la gloria y lo venimos a hacer con gratitud en nuestro corazón, con amor para Dios, con todas estas cosas que son cosas que es el sacrificio que Él está buscando de nosotros. Pero ¿qué fuera si nosotros viniéramos y decimos, Señor, te amo, Señor, te glorifico, y le cantamos eso, pero no lo estamos viviendo? No podemos estar mintiéndole a Dios. Así es que lo que pasa cuando hablamos del sacrificio que venimos a presentar, antes que vengamos a este lugar o nos reunamos en la congregación de los santos, allá afuera estamos peleando batallas. Estamos peleando batallas para luchar y vencer la tentación en nuestra vida. Y las tentaciones vienen a nuestra vida para querer hacernos caer,
pero con el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, y que este cuerpo ya no es nuestro, sino que es de Dios, y el Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra, para ya no estar haciendo las cosas de tentación, porque la tentación puede venir en muchas formas y muchas maneras para hacernos perder control, enojarnos y hacer las cosas como las hacíamos antes. Las tentaciones pueden venir para hacernos perder la paz, para perder la paciencia y muchas cosas, y pueden venir en muchas formas para robarnos de las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que Dios nos quiere dar. Pero cuando nos tenemos fiel en la palabra del Señor, y mientras vienen muchas pruebas, vienen muchos problemas a nuestra vida, pero cuando conocemos la palabra del Señor, confiamos en Dios, buscamos su presencia, nos mantenemos en el Señor y dejamos que Dios pelee por nosotros. Y cuando eso pasa, no es algo fácil, porque hay mucho sufrimiento en muchos de esos tiempos mientras estamos esperando en el Señor que Él obre. Y no es algo fácil, porque muchas veces tenemos que ir a nuestro cuarto y tenemos que ponernos de rodillas y derramar lágrimas delante del Señor, porque alguien nos acaba de insultar y algo dentro de nosotros nos quiere hacer sacar, ¿verdad?, aquel viejo hombre y empezar a pelear, empezar a maldecir. Pero el Espíritu nos guía y nos dice que eso ya no estamos permitidos hacer eso, y tenemos que ahí decidir a someternos a la palabra de Dios, a someternos a Dios, que Él pelee por nosotros y a orar por esa gente. Y así es como nosotros somos un sacrificio vivo, porque estamos, ¿verdad?, estamos mortificando lo que los deseos de la carne quieren hacer, y ya no le permitimos a los deseos de la carne que hagan lo que ellos quieren hacer, más que Cristo haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Y así, venciendo esas batallas en el nombre del Señor, y cuando venimos y nos presentamos ante el Señor, traemos este cuerpo que ha luchado y ha sido un sacrificio vivo, donde nosotros hemos estado viviendo en santidad, hemos estado viviendo en justicia, hemos estado sufriendo por la causa de obedecer la palabra de Dios. Y cuando venimos a alabar a Dios, le venimos a alabar en verdad, en espíritu, porque hemos estado obedeciendo su palabra, hemos estado sufriendo persecuciones por la causa de Cristo, y Dios conoce todo eso, y Él nos ha ayudado en todo eso. Si es que así, cuando le venimos a ofrecer ese sacrificio vivo, que lo venimos a hacer en verdad, lo que estamos cantando, Él lo recibe. En aquel entonces, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no se le permitía traer un animal que estaba con defecto, sea un animal que estaba quebrado, un animal que estaba ciego, sordo. No podían traer un sacrificio así. Tenían que traer lo mejor, y así Dios quiere que nosotros le demos lo mejor. Cuando nosotros venimos al Señor a adorarle, tenemos que darle lo mejor de nosotros mismos. ¿Y cómo le damos lo mejor? Bueno, lo que Dios está buscando en nosotros, que durante la semana hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones que nos llegan, pero en el nombre de Jesús hemos vencido. Y cuando hemos vencido en el nombre de Jesús y nos reunimos, venimos con gratitud en nuestro corazón, con más amor, porque Dios nos ha ayudado durante la semana, Dios nos ha mostrado su gloria, Dios nos ha dado las fuerzas para seguir adelante, y venimos con gratitud para amar a Dios más, para darle la alabanza, la gloria a Él. Así es que allí viene a ser un sacrificio que estamos dando al Señor, de un incienso bien agradable delante del Señor, porque lo hemos dado con nuestra vida. Y hay gente que también llora no de tristeza, pero de alegría, de gozo, por las cosas que Dios ha hecho. Y qué bueno se siente cuando el poder de Dios fluye tan con facilidad en nuestro ser. Si es que presentemos nuestro cuerpo con un sacrificio vivo. Pero también vimos otra palabra: santo, santo. Cuando vemos esa palabra que dice santo, vámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Porque hemos visto que tenemos que presentar nuestro cuerpo, y lo tenemos que presentar como un sacrificio vivo. Pero ahora también dice la palabra
que tiene que ser santo, porque Dios es santo y nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que ser santo. Y esta palabra dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique, porque eso es de la palabra santo, para que seamos santificados, pero dice por completo. Gloria a Dios. La santificación, amados hermanos. Cuando decimos que Dios es santo, es porque Él es separado de todo lo que es pecado. Él es santo, sobre santo y santo. Y nosotros hemos sido separados, santificados para el propósito de vivir para Dios. Porque hemos sido redimidos con la sangre preciosa, esa sangre de Cristo. Ya no estamos para hacer las obras del diablo ni de la oscuridad, sino que ahora para obedecer a Dios. Por eso Él nos ha dado de su Espíritu, morando en nosotros, para ir a hacer, hablar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que actuar. Y por eso Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y cómo es completo? Y todo vuestro ser, nuestro ser compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en santificación, santo, pues nosotros dependemos en Dios que es santo para que nos santifique. Y no solo para que nos santifique, pero que también que nos santifique en todo nuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo. Toda parte de nuestro ser tiene que ser santo para que sea aceptado al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nuestro sacrificio. Si es que eso quiere decir que mi mente tiene que ser santificada, mi cuerpo tiene que ser santificado, mis emociones tienen que ser santificadas, mi voluntad que Dios me ha dado propia tiene que ser santificado. Gloria a Dios. Porque estas 3 áreas dice que tiene que ser preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo que está morando en nosotros nos va a guiar en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, donde ponemos nuestro pie, en todas esas áreas, porque Dios ha venido para que Él también tiene ese control para guiarnos en toda la parte de nuestro ser. Así que Él no solo viene por lo que está dentro, Él viene para nuestro cuerpo también, viene por lo que está afuera. Porque cuando el arrebatamiento de la iglesia toma el lugar, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, los que han estado descansando, que están muertos en Cristo, pues ellos van a resucitar y tomarán sus cuerpos también. Bendito sea el Señor. Ellos resucitarán primero, se les dará un cuerpo glorificado, y después nosotros que estamos en vida, y así veremos al Señor a estar con Él en el cielo. Así que nuestros cuerpos también le pertenecen a Dios. Así que si Dios es santo, Él nos está diciendo que nosotros tenemos que santificar el cuerpo. Tenemos que santificar nuestra alma, que es donde está nuestra mente, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad propio del libre albedrío. Y necesitamos también presentar el espíritu humano que Dios nos ha dado. El espíritu humano. Eso no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu humano, porque nuestro espíritu humano es donde está nuestra intuición, nuestra conciencia, nuestra comunión que hay con Dios, para comunicarnos con Dios, para hablar con Él, para recibir de Él, porque Dios es espíritu y Él nos ha dado a nosotros un espíritu humano. Cuando cuando los comunicamos con Él, nos comunicamos en el Espíritu. Y cuando Él hace algo a nosotros, nos hace por el Espíritu que fluye hacia afuera. Por eso es que usted ve que a veces usted lo ve que está sanado en su cuerpo, pero comenzó a lo más profundo de su ser, hacia afuera.
¿Cómo se siente esa persona después cuando está sanada? Se siente bien. Esa es en la parte de su alma. Dios sana el espíritu, alma y cuerpo de dentro hacia afuera. Y Dios ha dado todo, por eso quiere todo de nosotros. Si es que vemos la palabra donde dice santo, tenemos que presentarnos en santidad. Pero ahora, cuando vemos la otra palabra que dice ahí en Romanos 12:1, dice agradable a Dios. ¿Ve? Cuando le ofrecemos algo al Señor, tiene que ser en presentar nuestro cuerpo como vivo sacrificio o sacrificio vivo. Tiene que ser santo, pero ahora agradable a Dios. Bien interesante, ¿no? No solo es cualquier cosa. Porque cuando estamos yendo por las batallas allá afuera, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos con el temor a Dios, para no desobedecer a Dios. Pero todo esto tiene propósito, porque dependiendo lo que hacemos allá, es cómo vamos a venir a adorar al Señor, cómo vamos a sentir su presencia fluir entre nosotros. Vemos eso, porque vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo ser agradable a Dios? Ahora, esta es la parte que venimos al título de este mensaje. 2 grandes responsabilidades. Ahora, estamos viendo 2 grandes responsabilidades y le voy a hacer saber que una de esas es nuestra responsabilidad personal con Dios. ¿Cuál es mi personal responsabilidad con Dios? ¿Cuál es tu personal responsabilidad con Dios? Bueno, todos conocemos que necesitamos orar. No solo puedo esperar que sea el fin de semana cuando hay culto para orar. Yo tengo que pasar tiempo con Dios todos los días en oración. Tengo que apartar ese tiempo para estar con Dios. Esa es mi comunión personal con Dios. Eso es mi comunicación con Dios. Si usted quiere ser un cristiano que nunca cae de este camino, tiene que tener una vida de oración diaria. Y no solo estoy hablando de 5 a 10 minutos, estoy hablando de hágalo por 1 hora mínimo al día. Porque 1 hora, aunque no es tanto, pero como un mínimo. Porque verdaderamente necesitamos ser de oración. Ahora, hay muchas cosas por el cual orar, pero esa es una responsabilidad personal ante Dios. Ese es uno. Pero hay otra responsabilidad personal responsabilidad que tenemos. Y eso es leer la Biblia, estudiarla cada día. No puedo esperar solo cuando sea el tiempo de culto para agarrar la Biblia que ha estado ahí toda la semana y después vengo a la iglesia a leer la Biblia. No, tengo que dedicar todos los días un tiempo leyendo la Biblia, porque necesitamos comer espiritualmente cada día de la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Si es que estas son responsabilidades personales que tenemos ante Dios, porque así es como vamos a crecer en el Señor. Así es como Dios nos va a hablar más. Así es como vamos a madurar en el Espíritu. Así es como vamos a ser victoriosos cada día en el Señor. Todas las cosas que eran difíciles al principio se hacen más fácil después, porque mientras crecemos espiritualmente, crecemos con fuerza espiritual, autoridad espiritual, y vamos a poder reprender los ataques a nuestra vida en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios hace. Nos da poder, nos da autoridad, nos ha dado de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Pero después hay otras cosas que son bien importantes también, ¿ve? Porque cuando yo oro, Dios me está dando fuerza espiritual. Cuando leo la Biblia, estoy creciendo en conocimiento, entendimiento. Ahora, esas 2 cosas deben de guiarme a la tercera, obedecer la palabra de Dios. Porque lo más que nosotros nos humillamos a la palabra de Dios, lo más que vamos a ver las promesas de Dios que se van a estar sobre nuestra vida, lo más que endurecemos nuestro corazón a las cosas de la palabra de Dios, lo más difícil que es.
Pero cuando Dios nos quiere bendecir en aquellas áreas de nuestra vida que Él permite venir a nuestra vida y nos humillamos a la palabra de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver manifestada la gloria de Dios y nuestra fe va a crecer. Vamos a estar más fortalecidos en Él y nos ayuda a no estar confundidos, sino que a tener experiencias personales con Dios. Nuestra esperanza va a ser más fortalecida. Y todas estas cosas Dios las usa para que nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios sea de victoria cada día. Pero así como vamos creciendo, así como estamos venciendo obstáculos, así como estamos viendo la gloria de Dios todos los días, así como estamos enamorándonos más de Dios cada día, usted va a notar algo para los que quizás no han notado. Dios va a tener algo personal directo para ti. Puede tener algo diferente para otro, pero esto va a ser algo muy personal para ti, entre tú y Dios. Y esto es tu camino personal con Dios. Te voy a dar un ejemplo de eso. Cuando vemos a Abraham, Abraham vivía con su parentela, en su familia. Estaba entre sus hermanos, pero era alguien diferente. Porque no como su padre que era idólatra, pero Abraham buscaba algo diferente. Buscaba porque él no creía en esos ídolos. Pero vino un momento donde Dios se manifestó a la vida de Abraham. Vamos a ver eso. En Génesis 12:1 al 4. Vamos a ver ahí que vino un tiempo cuando este hombre, Abraham, tuvo un encuentro con Dios. Dice ahí, pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham fue el nombre antes que fue cambiado a Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire estas promesas grandes que el Señor le está dando. De la nada, está dándole estas promesas grandes, pero estaba en Abraham si él iba a ser fiel, si él iba a creer, si él iba a obedecer. Porque Abraham también tenía su libre albedrío. Si él decidía decir, no, yo pienso que quizás eso no es el Señor, no iba a llegar, pues, a lo que Dios le iba a dar. Pero cuando vemos el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabe que la descendencia de donde Jesús vino, según el cuerpo humano, era de descendencia de Abraham, según cuerpo, carne y sangre. Si es que Dios ha bendecido todas las naciones por medio de Abraham, porque la palabra nos ha venido a nosotros por medio del pueblo judío. Y cuando vemos versículo 4, dice, y se fue Abraham. Mire, obedeció como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, que era, Lot era familiar de él. Y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire, Abraham bien pudo haber dicho, no, yo tengo 75 años, estoy ya para retirarme, mejor me quedo aquí. Pero como obedeció, estaba viendo milagros en el camino, cosas que son imposibles para nosotros. Una de esas le voy a mencionar. Este hombre Abraham y su esposa no habían tenido descendencia. La esposa era estéril. Sara no podía tener hijos y para hacerlo más imposible, tuvo un hijo ya a los años 90, que ya cuando eran ya ancianos.
Imagínense eso. Dios abriéndole el vientre en esa edad. Pero mire, eso Dios lo hace. Y eso pasa cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nos mantenemos fiel a Dios en las cosas que Dios nos dice, en aquellas cosas, y viene un tiempo donde Dios dice, ya, ahora te llamo a este propósito porque esto es tu llamado. Y hay gente que nunca llega a ese punto porque ellos no obedecen las cosas principales que tienen que hacer, como el ABC del Evangelio, de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? El orar, el leer la palabra, el obedecer cada día y vencer cada día en el nombre de Jesús. Dios mismo nos da la fuerza para vencer. Lo único que tenemos que hacer ahí es poner nuestra voluntad humana y entregar eso a los pies de Cristo. Que se haga la voluntad de Dios, así como en la tierra, así como en el cielo, aquí en la tierra. Vamos a ver otro ejemplo. En Éxodo, capítulo 3, versículo 9 al 10. Usted se ha de acordar a Moisés. Moisés, que pudo haber sido el próximo faraón de todo Egipto, tener todas aquellas posesiones. Pero él escogió la fe. Él escogió a su pueblo. Él escogió que cuando él vio una injusticia sucediendo en su pueblo, de que cuando un soldado egipto lo estaba maltratando a uno de su propio pueblo, él mató a ese egipto. Se huyó de Faraón, que lo quería matar por esa razón. Fue al desierto, estaba ahí 40 años, se casó, tuvo 2 hijos, pero vino un tiempo en esta preparación. Tuvo su día del llamado. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si es que este es un hombre, ¿cómo es como él va a ir en contra un ejército y un rey que en esos entonces era uno de los más poderosos reinos? ¿Cómo es que un hombre va a ir allá a sacar ese pueblo? Con el poder de Dios, creyendo en el Todopoderoso. Y esto pasa que cuando buscamos a Dios, cuando mantenemos esa comunión, cuando no dejamos que nada nos quite de esa paz con Dios y esa comunión con Dios y nos mantenemos fiel a Dios, vendrá un momento donde Dios vendrá y va a decir, quiero que te levantes a las 3 de la madrugada a orar. ¿Lo vamos a hacer? Ahora, yo no te estoy diciendo que lo vayas a hacer. Estoy diciendo cuando Dios te diga algo. Porque así, si Dios me ha dicho a mí que haga cosas personales y yo las tengo que hacer. Ahora, yo no tengo aquí para poner eso a ti. Lo mío es lo mío. Pero Dios va a tener algo personal que te va a pedir a ti. Cuando tú empieces a orar cada día, obedecer cada día, leer la palabra cada día, vencer cada día, y el Espíritu de Dios va a fluir en una libertad dentro de ti, y llegará ese momento donde Dios te va a empezar a dar órdenes en ciertas cosas personales. Y cuando empiezas a obedecer eso, pues no te sorprendas si hay otras personas a tu lado que no van a entender, porque ellos tienen el paso de ellos con Dios y tú tienes el tuyo. Porque hay cosas que Dios te va a pedir personalmente, pero yo no estoy hablando de cosas como que son general en todo. Uno no puede decir, no, yo no oro porque Dios no me ha dicho que ore. Eso ya está escrito en la palabra. Eso ya es para todos. Pero yo estoy hablando de algo en detalle que Dios te va a pedir personalmente de ti. Y a la misma vez, cuando nosotros empezamos a obedecerle, Él se va a manifestar a nuestra vida confirmando de que aquello es de Él. Y nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor para Dios va a crecer. Vamos a ver esta situación en San Mateo 9:9. Imagínese si algo así le pasa a usted. Los que tienen un trabajo o están en un estudio. Vamos a ver lo que dice aquí.
Imagínese que si esto le pasa a usted, pero esto le pasó a Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, porque él era un hombre trabajando en esta profesión. Y Jesús le dice, sígueme. Y se levantó, Mateo se levantó y lo siguió. Hay unos de nosotros que podemos decir, no, perdón, pero yo tengo que pagar mis biles, yo tengo que pagar esto. ¿Qué va a pasar con mi, verdad, cuando ya esté anciano, mi superannuation, el dinero que he estado colectando ahí? Pero eso es lo que quiere decir cuando uno confía en Dios. Que Dios nos aumenta nuestra fe, que cuando nosotros hemos sido fieles al Señor, Él nos prepara para aquella cosa que Él nos va a pedir. Vamos a ver un ejemplo más en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Ahora, acuérdese que estamos viendo aquí, esto es la responsabilidad personal ante Dios que tenemos cada uno de nosotros. Dice aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, quiero explicar un poco lo que está sucediendo aquí. Este es un hombre, era llamado Saulo, que en la iglesia primitiva habían recibido el poder del Espíritu Santo. Estaban viendo ahí milagros, sanidades y gente convirtiéndose en las multitudes. Pero en este entonces los líderes religiosos estaban tratando de apagar eso de que se predique en el nombre de Jesús. Y este hombre en particular empezó a tomárselo en sí para que él persiga a la iglesia y a destruir esto. Y estaba persiguiendo a la iglesia y estaba agarrando permisos de los líderes, autoridad para perseguir a los cristianos. Y ya cuando había perseguido a los cristianos en Jerusalén, estaba agarrando permisos para ir a otra ciudad y seguir a perseguirlos allá. Y él lo había hecho un trabajo personal para querer ir a acabar con esta, esta fe, esto que se estaba dando. Porque según él lo creía como algo falso que se estaba dando, que se estaba regando y él tenía que ponerle un paro. Versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de aquella gente que cree en Dios, que cree en Jesús, que él los trajese a Jerusalén encarcelados, para encarcelarlos. Dice, más yendo. Ahora, mientras él estaba en su caballo yendo para ir a hacer lo que él, según él, estaba haciendo lo correcto, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ahora Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, decir Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Mire, este hombre, Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos y en el camino Jesucristo se le muestra y a la misma vez él se convierte ahí a Cristo y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Y Jesús le da la instrucción, levántate de aquí, anda a esa ciudad, a este lugar y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Gloria a Jesús. Cuando tenemos un llamado, hermanos, yo sé que todos tienen un llamado, pero tenemos que pagar el precio. Toma tiempo, sí, hay dolor en el camino, pero es una responsabilidad personal con Dios, porque a muchos de nosotros el Señor podrá querer, a uno de nosotros el Señor querrá que vayamos a predicar a las personas en ciertos lugares.
A otros el Señor le pueda decir, quiero que te levantes a tal hora a orar. A otras, si es que el Señor nos guía porque el Espíritu mora en nosotros. Si es que el Señor nos va a guiar personalmente en lo que Él quiere que hagamos para su gloria. Y cuando encontramos que lo hacemos y le obedecemos, vamos a tener esa paz con Dios, esa paz en nuestro ser. Y qué bueno es cuando nosotros venimos a alabar a Dios en esa libertad, porque sabemos que estamos en paz con Dios, porque el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que estamos en paz con Él, porque hemos sido fiel a lo que el Señor nos ha pedido, que hemos vencido en el nombre de Jesús, hemos vencido sobre las pruebas, las luchas, las tentaciones, y Dios nos ha ayudado todo el caminar. Dios dice al individual cosas que hacer, y esta es una responsabilidad personal. Le voy a dar un ejemplo. En mi caso, el Señor me ha pedido que yo me levante a cierta hora a orar. Ahora, yo no puedo decir, no, mejor voy a orar en otra hora y así lo voy a dejar. Porque después cuando yo vengo a querer adorar a Dios o a buscar a Dios, o cuando nos congreguemos en el pueblo para alabar al Señor, me voy a sentir seco. Me voy a sentir como bien alejado del Señor y bien difícil para que yo alabe al Señor, porque siento que algo me está señalando y me está diciendo, no estoy agradecido contigo. Y eso es Dios hablando a nuestra conciencia. Y yo no tengo opción ahí. Yo puedo irme de ese camino desobedeciendo, o puedo someterme a obedecer a lo que Él quiere de mí para que yo pueda restaurar esa comunión y que yo pueda sentir su presencia y que el pueblo reciba edificación. Así que estas son las cosas, hermanos, que tenemos que tomar en consideración. Esto es una de las grandes responsabilidades. Ahora voy a mencionar la segunda grande responsabilidad que tenemos, y esa es nuestra responsabilidad congregacional. Hemos hablado ya de la responsabilidad personal, pero ahora vamos a hablar un poco de la responsabilidad congregacional. Vamos a ver eso. Cuando vemos a la Biblia, el Salmo capítulo 89, versículo 7, ese Salmo 89, versículo 7, nos dice acerca de la congregación. Y vamos a ver de que muchas veces hay personas que ignoran que tenemos estas responsabilidades ante Dios, y unos solo cumplen una, pero no cumplen la otra, o cumplen la otra y no cumplen la primera. Y esto es algo que es bien necesario que lo entendamos y le obedezcamos a Dios. Y así como este versículo que vamos a leer, podemos ver muchos versículos en la Biblia que nos habla de que tenemos que congregarnos con los hermanos en Cristo. Y esto es algo que Dios nos ha ordenado, no es algo que ha venido de hombres. Por eso es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la leemos, la entendemos y la obedecemos, ganamos. Dice Dios, temible en la gran congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que han sido santificados, los que han sido, es decir, apartados para Dios, han sido separados para el propósito de Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de Dios, de Cristo Jesús, y hemos sido santificados. Así que ya ahora somos propiedad de Dios. Hemos venido a ser parte de la asamblea, de la congregación de Dios. Y dice, y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Si es que así dice que tenemos que darle al Señor, los que le rodeamos al Señor cuando nos reunimos. Mire en el Salmo 111, versículo 1. Nos dice aquí, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía. ¿Y dónde le voy a alabar al Señor? En la compañía y congregación de los rectos.
Si es que no hay punto cuando hay personas que dicen, yo le voy a alabar al Señor en la casa, cuando es un día de ir a la iglesia a congregarse. Está bien que uno le alabe al Señor en su casa, pero hay un tiempo para todo. Yo puedo alabar al Señor en mi casa, sí. Soy llamado al Señor a hacer eso, pero a la misma vez tengo que cumplir con mis deberes congregacionales, porque la palabra de Dios me dice que debo de alabarle y alabarle con todo mi corazón en la congregación de los santos. Así que no solo puedo llegar también a la congregación y alabar al Señor, lo tengo que hacer con todo mi corazón. Pero a veces no lo podemos hacer con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que no hemos estado cumpliendo allá afuera antes de venir a la congregación de los santos. ¿Estamos viendo eso? Por eso es que cuando hay personas que cuando venimos a querer darle la gloria a Dios, hay algo que nos está señalando. Y eso que no los deja es por la condición como hemos venido. Porque lo que ha sucedido allá afuera en nuestra vida personal con Dios. ¿Y qué fue? ¿No oramos ese día? ¿No obedecimos ese día? Tiene que haber algo que pasó. Si es que todas estas dos cosas van muy unidas. Cuando vemos el Salmo 122, versículo 1, esto también nos habla de congregarnos. Como le dije que hay muchas citas bíblicas de esto, pero vamos a ver solo esto, porque tenemos que estar viendo que tenemos que congregarnos. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Has visto eso? Que le dicen, es tiempo de ir a alabar al Señor, vamos. No, no quiero ir, dicen. Pero la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí conocemos que tenemos que congregarnos. Y vemos en el Nuevo Testamento para la iglesia, en Hebreos 10:25, miren lo que habla la palabra. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos se acostumbran a quedarse en la casa, se acostumbran a ser rebeldes a la palabra de Dios, a desobedecerla y después están ahí pensando o en confusión sobre lo que está sucediendo, porque no sienten la presencia del Señor. Dice, exhortándolos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de que Cristo viene por su iglesia y el desobediente a la palabra se va a quedar. Estamos viendo que aquel día se acerca. ¿Y cómo sabemos que se acerca? Porque Jesucristo habló de los terremotos, de la guerra, rumores de guerra, de las pestilencias, todas esas cosas. Estamos viendo cómo todo está, esas profecías cumplidas y lo que se está dando y lo que viene. Y cuando vemos eso, vemos que el día de Jesucristo ya viene para que Él viene por su iglesia. Y eso se acerca. Y cuando vemos que eso se acerca, la palabra nos dice, porque hay gente que porque ellos no oran, no leen la palabra, y como no ponen atención al Señor, a lo que ellos tienen que hacer, empiezan a desviarse, empiezan a hacer excusas, empiezan a decir, este día no voy a congregarme, no puedo ir por estas cosas. Y tenemos que nosotros decirles, exhortándolos, no, es importante venir a la iglesia, Cristo ya viene, mire cómo está el mundo alrededor, especialmente cuando estamos viendo las cosas alrededor nuestras que están señalando que Cristo ya viene y cómo la palabra de Dios se va cumpliendo más y más para que cuando Cristo venga por su iglesia, está más cerca de lo que estaba antes. Si es que esto es nuestra segunda y grande responsabilidad. Nuestra responsabilidad congregacional. Ahora, eso es un poco diferente de lo personal, porque ahora como la congregación, Dios ha puesto un pastor al frente de esa obra. Dios ha puesto líderes ahí, espirituales, guías para nosotros. Y eso quiere decir que tenemos que someternos a nuestros líderes, porque Dios ha puesto eso para la congregación. Ahora, tenemos que respetar eso, que hay unas iglesias que solo hacen culto o servicio una vez a la semana. Unos hacen 2, otros lo hacen todos los días. Unos hacen diferentes tipos de programas o servicios como oración, ayuno y diferentes cosas. Así que hay días que se tienen que congregar y eso, el que es parte de esa congregación tiene esa responsabilidad de congregarse en esos programas, esas actividades de búsqueda al Señor.
Y tenemos que asegurarnos de que podemos estar dispuestos a congregarnos. Porque ve, nuestras responsabilidades, cuando estamos hablando de lo personal, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra, primeramente decimos, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya a congregarme? ¿En qué tú quieres que yo te sirva? Así es que Dios te va a guiar donde quiere que le sirvas al Señor. A dónde te vas a congregar, dónde vas a escuchar la palabra de Dios. Señor, ¿aquí tú quieres que yo esté? Sí. Así es que ahora yo estoy cumpliendo con lo personal. Dios ya me dice lo personal, me guía donde me voy a congregar. Ahora tengo que reconocer, esta es la iglesia donde Dios me ha traído y aquí es donde le voy a servir al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es que tenemos que también después ver que si ahora Dios nos trae a una iglesia, tenemos que reconocer también que Dios ha puesto también un orden en su iglesia. Y vamos a ver esa parte de ese orden. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si es que cuando venimos a la congregación y estamos seguros que Dios nos ha dicho que ahí es donde vamos a congregarnos, ahí es donde vamos a crecer espiritualmente, ahí es donde voy a recibir la palabra de Dios. Y en esa congregación tenemos que seguir el orden de lo que Dios lo dirige al líder de parte de la congregación. Y cuando Dios guía a una persona a una iglesia, va a haber un día de servicio o 2 días de servicio. Puede haber un grupo de jóvenes, puede haber un grupo de las ancianas, de las mujeres, o algo así, para ayudar las diferentes necesidades de cualquier necesidad que está allí. Si es que como una persona que ahora el Señor nos ha dicho dónde quiere que estemos, pues allí tengo que ir para estar en obediencia al Señor y trabajar allí en esa iglesia, estar atendiendo, estar también, estar procurando crecer y para poder servir, preparándome para servir en esa iglesia, porque ahí es donde Dios quiere que yo le sirva al Señor con los talentos que Él me ha dado, que le ha dado a usted. Si es que en esa iglesia pueden tener cultos de oración, llamados a ayuno, llamados a vigilia, y tenemos que estar dispuestos para poder estar ahí a la mayoría de todo eso. Porque le voy a dar un ejemplo. Usted puede estar haciendo un ayuno personal y usted está ayunando por un hijo o ayunando por un familiar o alguien cercano. Eso está bien. Eso es su personal ayuno. Pero ahora, cuando hay llamado a lo congregacional, hay cosas que como congregación nos unimos para un propósito. Y la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. Y eso le añade, hermanos, a veces esa oración, ese ayuno, donde estamos pidiéndole al Señor que traiga más jóvenes, que traiga más almas, que el Señor nos ayude, nos dé más de su Espíritu Santo, los llene más, o que nos ayude de esas persecuciones. Por ejemplo, hay pueblo que puede estar como en China, por decir algo, congregaciones donde ellos, cuando están reuniéndose, están pidiéndole, Señor, guárdanos de esas persecuciones, porque en esos países hay gente que los está persiguiendo por sus vidas, por ser cristianos, y ellos se unen en ese propósito, pidiéndole, Señor, ten misericordia de esas almas, tráigalo a los pies de Cristo. Alabado sea Cristo. Y por eso es que nosotros también tenemos que orar juntamente como congregación por todas esas necesidades. Si es que cuando vemos nuestra responsabilidad como congregación, empezamos a realizar que no es solo para venir a escuchar la palabra, sino que es para ser parte del cuerpo, es para prepararse para servir, para que cuando en lo personal, mi comunión con Dios, cuando esté listo, Dios me va a preparar para el propósito, el cual Él me llamó de la oscuridad a su luz admirable para servirle a Dios. Y cuando vemos el servir en la congregación, vamos a ver que hay ciertos requisitos y cosas que Dios busca cuando alguien va a servir. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo
6, versículo 1 al 7, cuando lo vemos aquí, vemos que la palabra nos da unas características de los que sirven. Y esto habla de la iglesia primitiva. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Había una queja porque en una iglesia, una congregación de más de 3,000 personas, había un descuido de que unas vidas no estaban recibiendo pues de lo que se estaba distribuyendo. Y vemos que en una congregación pueden haber unos problemas así de que a veces hay personas que se olvidan y todo eso que es normal, pero por eso Dios nos ha dado a nosotros el fruto del Espíritu para, ¿verdad?, no enojarnos, no hacer las cosas en una forma incorrecta. Pero, sin embargo, había algo que estaba sucediendo ahí que no era agradable. Pero entonces, dice el versículo 2, entonces los 12, los apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios a quienes encarguemos, ¿verdad? Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue el trabajo de los apóstoles. Ellos dijeron, ellos no se iban a meter a empezar a servir mesas y involucrarse en eso. Ellos le dijeron al pueblo que busquen 7 hombres entre medio de ellos para que ellos puedan hacer ese labor que se necesitaba hacer. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Mire, todos trabajando en unidad, había paz entre ellos, porque las personas que los pusieron a trabajar eran gente espiritualmente responsables, gente de testimonio, gente llena del Espíritu Santo, gente que mostraba el fruto, gente que tenía la gracia de Dios. Y cuando se escogieron esta gente entre el pueblo, estas son características, esto es lo que se busca para cuando alguien ya está preparado para servir. Si es que escogieron esos 7 y los escogieron para servir. Y dice que la palabra de Dios crecía cuando todo está trabajando en un orden correcto, cuando la gente está trabajando en unidad, dando buen testimonio, pues Dios se glorifica porque la palabra crece y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y vemos allí que esto es la razón por qué tenemos que prepararnos personalmente para que podamos venir a glorificar a Dios, ser un vivo sacrificio en la congregación de los santos, y ese es un sacrificio vivo, santo. Y cuando hacemos todas estas cosas, Dios se glorifica, porque muchas veces, como mencionaba antes, le voy a dar un ejemplo. Digamos que cuando terminamos el culto, si yo no voy a orar allá afuera, si allá afuera del culto no leo la Biblia, no hago nada de eso. Como un ejemplo, cuando yo vengo a la iglesia, uno puede decir, el pastor Osú se mira como que es espiritual y que como que ora, pero no. Si no hago nada de eso, si yo no hago lo personal con Dios, pero vengo a la iglesia y por lo que la gente ve aquí en la iglesia, que cree que soy alguien espiritual, porque vengo todos los días que hay culto congregacional y la gente ve por eso que alguien es espiritual, pero como Dios conoce todas las cosas, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando allá le estamos fallando al Señor, pero estamos haciendo lo congregacional, hay algo que está malo, porque cuando nos reunimos a adorar al Señor para alabarle con todo el corazón,
va a haber un problema en mí. No voy a poder adorar a Dios con todo mi corazón porque me está señalando Dios en mi conciencia a través del Espíritu que allá le he estado fallando al Señor, desobedeciendo al Señor, y eso ya está en mi conciencia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedir al Señor que me perdone. Tengo que venir ante Él para que hagamos las cosas correctas, porque aquí, ahora, en la congregación de los santos, algo que me está parando de que no le puedo dar todo mi corazón, porque Dios me está señalando que no estamos bien, no estoy bien, tengo algo que arreglar. Y eso pasa con mucha gente que empiezan y justo hay personas que están luchando contra el pecado, a veces caen, a veces pero están luchando, hermanos, y Dios les está ayudando a vencer cada día. Pero estoy hablando que hay personas que ya saben lo que deben de estar haciendo, pero se ponen perezosos espiritualmente, y ya ahí es el problema, porque ya después no están cumpliendo con su deber personal con Dios, y eso viene a afectar la congregación. ¿Por qué? Porque ya después no se edifica la congregación, esa persona no se edifica. Así que si alguien está allá afuera, no está cumpliendo en lo personal, pero sí cumple en la congregación, pues no se va a edificar la iglesia. Porque la persona, si es alguien que está ministrando al frente, ¿cómo vamos a esperar que Dios edifique al pueblo a través de la vida de uno si no está cumpliendo con Dios fuera de la congregación? Allí hay algo que no va a estar bien, porque eso es lo que va a detener la gloria de Dios que se derrame en la iglesia. Ahora vamos del otro lado. Si digamos que yo digo, ya no voy a ir a la iglesia, yo puedo adorar a Dios en mi casa. Y eso es cierto, puedo adorar a Dios en mi casa, pero hemos visto en la palabra de Dios que Él quiere que nos congreguemos, quiere que la vemos juntos. Pero si yo decido, no, yo voy a estar en mi casa, adorar al Señor, voy a orar, voy a cantar, voy a ayunar, pero eso es bien obvio que la iglesia no se va a edificar porque primeramente no está presente ahí para que se edifique la iglesia a través de ti o que Dios haga algo a través de ti. Pero esa persona, como está en desobediencia afuera, poco a poco, ¿sabes lo que va a pasar? Van a ir helándose. ¿Por qué? Porque en su vida espiritual hay una desobediencia a la palabra de Dios, porque la palabra nos manda a congregarnos. Eso es palabra de Dios. Así que si la persona no hace eso, ya hay una desobediencia que está en su conciencia, que lo está señalando, que le está diciendo. Y si esa persona todavía está orando, está ayunando, está aquí, está allá, pero a la misma vez esa comunión con Dios no está como debe de estar. Y hay personas que no están cumpliendo con su deber en la congregación. Pero ahora vamos a ver, si hay alguien que es fiel a Dios allá afuera, en lo personal, están venciendo la tentación, están venciendo en el momento de la prueba, están sintiendo la presencia del Señor, están gozándose con el Señor, Dios le está dando alabanza nueva cada día, ellos están gozándose con Dios, ellos están sufriendo por la causa de Cristo, obedeciendo en lo personal, y cuando ellos llegan a la congregación de los santos, vienen regocijándose porque sienten en su espíritu que andan en paz con Dios, tienen un gozo porque llegan a la casa del Señor, van a venir a adorar al Señor con todo su corazón, con toda gratitud, porque han tenido una semana de victoria, han estado gozándose con el Señor, Dios los ha estado consolando durante la semana y vienen a adorarle al Señor con todo su corazón, a derramar su alma delante de Dios, a hacer un sacrificio vivo, a cantarle al Señor en espíritu y verdad, hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios, santo. Así es que ahora, si esa persona está sirviendo a Dios en predicar, en enseñar o en cantar, en tocar un instrumento, y ahí el poder de Dios fluye a través de esa persona, dando testimonio que está agradado con esa persona, porque él va a dar testimonio y la congregación va a sentir que Dios está aprobando de aquel sacrificio, que Dios lo recibe. Porque la congregación después ahí se va a edificar a través de lo que Dios está haciendo en medio del pueblo, de aquella persona que ha sido fiel a Dios en lo personal y en lo congregacional.
Cuando vemos esta otra cita bíblica, vamos a ver aquí que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, nos dice: Gloria sea Jesús. Ve, cuando alguien canta, da testimonio, predica, alguien que está sirviendo, sea cualquier cosa, en la congregación de los santos, dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24: Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, que si algo nos señala que tenemos algo que arreglar ante Dios, Dios es mayor de nuestro corazón. Podemos venir al Señor, que Él nos restaure, que Él nos perdone por aquello que hemos fallado al Señor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esta es la confianza que alguien trae cuando viene a la congregación de los santos. No solo con aquel gozo, con aquel amor a Dios, con confianza. ¿Por qué con confianza, hermanos? Porque saben que son aprobados de parte de Dios, porque han hecho lo que es correcto en su vida personal con Dios. Han estado gozándose con Dios y hoy vienen por medio de esas puertas a la casa de Dios para glorificarle con todo su corazón, y no hay nada que está señalando a su conciencia diciéndole que están desaprobados, que hay algo mal, que tienen que arreglar, y tienen esa confianza para con Dios. El versículo 22: Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Esta gente, estos creyentes, cada día, en la semana, viven victoriosamente. Problemas, tentaciones, pero han guardado la palabra de Dios. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, delante de Dios. Gloria sea al Señor. Si es que ellos han estado siendo moldeados durante la semana por el poder de Dios, han estado venciendo en el nombre de Dios y han guardado la palabra de Dios. Y por eso es que Dios les ha contestado sus peticiones. Ellos han visto la gloria de Dios durante la semana, y cuando vienen, el Espíritu de Dios está dando testimonio con ellos, que se está en paz con Dios, y no hay nada que está bloqueando aquella adoración, aquella alabanza. Y el Señor, después, eso nos ayuda a alzar nuestras manos con toda libertad, a darle la gloria al Señor, porque hemos hecho aquellas cosas que agradan a Dios. Y el Espíritu nos da testimonio en nuestro espíritu que Él está agradado con nosotros. Y qué bueno es eso, hermanos. Gloria sea a Dios. Y versículo 23 nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que estos creyentes, hermanos, están cumpliendo con su diario responsabilidad personal, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Cristo, creyendo en su palabra, practicando la palabra en toda obediencia. Y eso es un mandamiento para nosotros. Y dice que debemos amarnos los unos a otros también. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Mire, permanece en Dios y Dios en él. Si es que si guardamos los mandamientos, estamos permaneciendo en Dios. Pero también Dios en ti, Dios en mí. El Santo Espíritu no está contristado, no está apagado, sino que Dios está contento con nosotros. Dios amado, dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en nuestro espíritu sentimos que somos salvos, hermano. No es algo que no sabemos. Porque hay gente que dice: yo no sé si soy salvo. Hay algo malo en sus conciencias señalándole.
pero que los que están en paz con Dios, en obediencia con Él, ellos saben que andan en paz con Dios y Dios con ellos. Porque el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y sabemos eso, porque cómo Él nos llena de su amor, de su paz, cuando el Espíritu Santo está fluyendo en nuestro ser. Así que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a llorar de alegría, de gozo, nos llena de esa fuerza. Gloria a Dios. Y ve, la última parte que vamos a ver, cuando regresamos a Romanos capítulo 12, ahora cuando hemos visto las dos grandes responsabilidades, que es la personal y la congregacional, ahora podemos entender esto que vimos al principio. En Romanos 12:1, que decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De Dios está diciendo ahí, eso es algo racional. Debe ser la forma como nos presentamos todas las veces ante el Señor. Porque alguien que está enamorado de Dios siempre va a querer estar en obediencia a Dios. Siempre va a querer poner nuestro propio ser a un lado y dejar que Dios fluya a través de nuestra vida. Porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Y en versículo 2, para terminar, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que estos cristianos maduros aprendan a hacer, a caminar en esa perfecta, aceptable voluntad de Dios. Oremos.